Así que le voy a invitar que vayamos, hermano, a la Biblia. Vamos a ir a San Lucas capítulo 15, del versículo al 24. Vamos a estar leyendo unos hermosos versículos, queridos hermanos. Ya muchos de nosotros hemos escuchado, hermano, de esta parábola que Jesús le decía, hermano, a los discípulos, y no solo a los discípulos, sino que a la multitud que se encontraba en ese lugar. Es una gran parábola, hermano, que hasta el día de ahora la iglesia se sigue identificando. Hasta el día de ahora no ha pasado de moda, hermano, porque la palabra de Dios nunca pasa de moda. Cada día la palabra de Dios tiene algo nuevo para su iglesia. Cada día la palabra de Dios trae algo nuevo hacia los amigos, hacia la congregación y a todo el mundo, querido hermano. Esta parábola, hermano, usted puede pensar lo que tal vez puede ser para en aquel tiempo, pero déjeme decirle que semana en semana, día tras día, hermano, siempre le fallamos a Dios. Siempre venimos delante del Padre, siempre venimos delante de Dios, del Señor, ten misericordia de mi vida, porque dice la palabra de Dios que no hay justo sobre la tierra, que solo uno, que es nuestro Dios. Y cada día nosotros le fallamos, cada día nosotros pecamos, cada día nosotros le estamos fallando a nuestro Padre Celestial. Pero abogado tenemos para con el Padre, el que está abogando por la iglesia, querido hermano, el que está abogando por usted y por mí. Y es necesario, querida iglesia, que siempre recordemos que tenemos a un Dios todopoderoso, que Él se apiada de nosotros, y Él es el perdonador de pecado, Él es el restaurador, Él es el que levanta al caído, es el que sana al enfermo y el que da las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. San Lucas capítulo 15, del 11 al 24. Cuando todos los tengan, conteste con un amén. Y el que quiera compartir su Biblia, hermano, para los amigos que están en medio nuestro, pues sería de una gran bendición. Sabemos, hermano, que en medio nuestro hay unas amistades y es una gran bendición que nos hayan acompañado en esta tarde. Lucas capítulo 15, del 11 al 24. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Leámoslo todo en voz alta, todos juntos, querido hermano. También dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambruna en aquella provincia, y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí nada más, querido hermano. Puede tomar asiento, salude a su hermano, y vamos a prestar, hermano, unos minutos, hermano, de la mayor reverencia que nosotros podamos, querido hermano. Sabemos que a quien estamos alabando en esta tarde es a nuestro Dios, no es a nadie más. Vamos a ser breves en esta tarde.
Y solo téngame paciencia unos minutos, hermano, y vamos a terminar temprano. La palabra de Dios, hermano, nos narra esa gran parábola, hermano, que Jesús les hablaba, hermano, a los discípulos. No solo a los discípulos, sino a la multitud que se encontraba en ese lugar. Diciéndoles, querido hermano, que había un hombre que tenía 2 hijos. Este hombre, hermano, teniendo estos 2 hijos, este padre de familia, hermano, el padre, hermano, representa a nuestro Dios. Los 2 hijos representan a la iglesia. Y la provincia o la gran ciudad, querido hermano, representa al mundo. Este padre, hermano, cuando vino su hijo menor y le dijo: padre, dame la mitad de los bienes que me corresponde. El padre, hermano, sin pensarlo, querido hermano, él le ha de haber dolido en su corazón en lo que su hijo le estaba diciendo. Porque déjeme decirle, querido hermano, cuando un hijo le pide, hermano, los bienes a su padre, hermano, déjeme decirle que en pocas palabras le está diciendo que se muera, que ya parta de esta tierra, que ya no quiere ser parte de su familia. Y este hijo, hermano, estaba haciendo lo mismo. Le estaba pidiendo, hermano, a su padre que le diera, hermano, lo que él le tocaba como hijo. Pero el padre, déjeme decirle, hermano, que no le dijo que no. Aunque a él le ha de haber dolido en su corazón. Aunque a él le ha de haber dicho: ¿por qué mi hijo de esta manera se está portando? ¿Por qué mi hijo está pidiendo, antes que yo muera, está pidiendo su parte? Pero este hijo, querido hermano, le pidió esto a su padre porque habían tantas cosas en su corazón, hermano, que no lo hacían feliz dentro de la casa del padre. No hacía feliz, hermano, a este hijo. Y es por eso que él decide, querido hermano, pedir su parte, hermano, y irse lejos de la casa del padre, y irse retirado donde él no lo viera, donde él no estuviera presente. Pero el padre, siendo tan amoroso, el padre, querido hermano, lleno de amor, no le dijo que no. Vino, querido hermano, y partió, hermano, lo que él le pertenecía y se lo dio a su hijo menor. Y dice la palabra de Dios que pocos días después, juntándolo todo, se alejó de casa del padre y se fue, hermano, hacia la provincia, la ciudad más lejana, donde no había la presencia del padre. Al malgastarlo todo, allá dice la palabra de Dios que lo malgastó todo, hermano. No sé cómo, pero cuando nos habla, lo malgastó todo. Él quería probar de todo. Él quería, hermano, satisfacerse de lo que lo llamaba hacia afuera. Estaba dentro de la casa del padre, pero estaba viendo hacia afuera. Estaba adentro de la casa del padre, pero había algo que lo atraía de afuera. Y cuando hablamos de la provincia, hablamos de la gran ciudad, es el mundo, hermano, que muchas veces a nosotros nos presenta tantas cosas y nos quiere atraer con sus luces, nos quiere atraer con sus tantas cosas que tiene. Pero esta iglesia, hermano, esta iglesia tenemos que ser, hermano, de la iglesia que se para firme y no se le caso a lo que el enemigo viene. Porque muchas veces el enemigo va a venir, hermano, a susurrarnos al oído, a decirnos: esto está bien, sal de allí. ¿Qué es lo que estás haciendo allí? ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Déjeme decirle, querido hermano, que aquí no venimos a perder el tiempo. Aquí venimos a gozarnos delante de la presencia de Dios. Aquí venimos, hermano, a aprovechar el tiempo. El que no lo quiera aprovechar, pues está bien, que ahí se quede. Pero vendrá un día donde va a lamentar el tiempo perdido. Porque muchos piensan, querido hermano, que el venir hacia la iglesia es perder el tiempo. Porque desde el momento, hermano, que nosotros decidimos seguir a Cristo Jesús, déjeme decirle, hermano, desde ese momento nosotros ya somos una nueva criatura, somos una nueva persona. Ahora usted y yo estamos sentados en este lugar, estamos aquí buscando de la presencia de Dios, estamos buscando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es porque usted y yo lo necesitamos, no es porque no tengamos nada que hacer, sino porque anhelamos la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Este muchacho, hermano, se fue tan lejos de la casa del padre, y estando allá, hermano, desperdició todo lo que le había dado su padre, hermano, en tantas cosas que él anhelaba hacer. Déjeme decirle, hermano,
él estaba descontento dentro de la casa del padre. Tenía todo en casa, tenía como, hermano, comer, tenía vestidura, tenía tantas cosas en su casa, pero no estaba feliz. También, hermano, este muchacho, hermano, tenía, hermano, el deseo de ir hacia el mundo, de probar, hermano, cosas, hermano, que se le presentaban. Y es por eso que él tomó la decisión de irse de la casa del padre, porque en la casa del padre, hermano, habían restricciones. En la casa del padre habían cosas que tenía que hacerlas y cosas que no tenía que obedecer, porque estaba bajo el mando del padre. Y ahora, hermano, en estos días podemos ver, hermano, que muchas veces nos encontramos, hermano, en esa situación, que muchos hijos, hermano, no queremos obedecer a lo que nos dice nuestro padre. Es por eso que muchas veces, hermano, desearnos irnos de la casa del padre. Y es ahí, hermano, que si no lo pensamos bien, nos va a ir mal, como este hijo se le fue mal. Dice la palabra de Dios que él, yéndose lejos, lo desperdició todo, andando perdidamente, dice la palabra de Dios. Y cuando nos habla andando perdidamente, es decir, hermano, que él andaba tal vez en borracheras, andaba, hermano, de discoteca en discoteca, andaba de bar en bar, andaba, hermano, disfrutando, decía él, la vida, porque eso es lo que el enemigo le mete al ser humano ahora en día, que vayamos a disfrutar la vida. Pero déjame decirle, querido hermano, que cuando el enemigo nos dice eso, hermano, déjame decirle que esa felicidad pasa pronto. El que es borracho, hermano, tal vez un día antes está alegre, está contento, pero al siguiente día vuelve a la misma situación. Aquel que es mujeriego, él puede tener las mujeres que él quiera, pero al siguiente día, querido hermano, vuelve a la misma situación. La mujer que tiene muchos hombres tal vez lo puede disfrutar, pero también, hermano, a las semanas después viene a la misma situación. Porque déjeme de decirle algo, querido hermano, que el pecado nunca trae algo bueno a nuestra vida, porque la palabra de Dios lo dice, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y en este día es tiempo, iglesia de Dios, de levantar nuestras cabezas y seguir al blanco, que es nuestro Señor Jesucristo. Él no quiere que nada de nosotros se pierda. Él lo que quiere, hermano, que todos vengamos al arrepentimiento. Dios vino, hermano, mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Usted y yo hemos elegido el mejor camino, que es el camino de nuestro Padre Celestial. Y este muchacho, viviendo perdidamente, dice la palabra de Dios, hermano, que faltando todo, dice, vino una gran hambruna sobre aquella provincia. Faltó el agua, faltó los alimentos, se le acabó todo el dinero que llevaba, ya no le quedaba nada más. Y él, viendo en la situación cómo se encontraba, se acercó a unos de ese lugar, de esa provincia, a pedirle trabajo. Y dice la palabra de Dios que este hombre los mandó, hermano, a este muchacho lo mandó a cuidar cerdos. Que para el pueblo judío, hermano, el cerdo, hermano, el que cuidaba cerdo, no era un trabajo agradable hacia ellos. Mucho menos comerlo, mucho menos tocarlo, porque ellos lo tienen como un animal inmundo, un animal que no se puede comer. Y este muchacho, hermano, después de haber gozado tanto en la casa del padre, ahora se encontraba, hermano, en una gran situación, cuidando cerdos. Cuidando, hermano, cerdos en aquel lugar, hermano, algo bien despreciable, hermano, para el pueblo de Israel. Algo, hermano, que lo tenían como un mal trabajo, un trabajo que no lo podían hacer eso, sino que lo tenían que hacer los gentiles, los apartados, los que no eran pueblo de Dios. Y ese trabajo es lo que andaba haciendo este muchacho, apartado, hermano, de casa, alejado de casa, y ahora se encontraba en una gran situación terrible, querido hermano. Allí se encontraba este hombre cuidando cerdos, viviendo con los cerdos, y dice la palabra de Dios que él deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos.
Póngase a pensar, querido hermano, era tanta la hambre, era tanta la necesidad que él estaba pasando, hermano, que deseaba comerse la comida de los cerdos, que deseaba comerse, hermano, lo que los animales estaban comiendo, pero ni aún eso le daban, ni aún eso le querían dar, porque todo estaba escaso. Pero dice la palabra de Dios, hermano, que él, volviendo en sí, recordó y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre con abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, dijo él, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo. El reconocimiento, hermano, que este muchacho tenía es el reconocimiento perfecto, querido hermano, que muchas veces la iglesia, y no solo la iglesia, el amigo, tienen que reconocer, hermano. Tenemos que reconocer cuando caemos, hermano, en el pecado, cuando caemos, hermano, en la trampa del enemigo. Que reconocer en la situación donde los encontramos, reconocer, querido hermano, a dónde tan bajo hemos caído, y reconocer que en la casa del Padre hay mucho pan, que en la casa del Padre no perecen de pan, sino que regresar a casa del Padre. Eso es lo que quiere Dios con la iglesia de ahora en día, que reconozcamos que tenemos un Padre que es misericordioso y es lleno de amor hacia nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo en esta tarde. Este muchacho, hermano, déjeme decirle que reconoció en la situación que él se encontraba, porque la palabra de Dios dice que fuera de él, en Juan 15:5 nos dice: porque separado de mí nada podéis hacer. Porque separado, hermano, de Dios nada podemos hacer nosotros, querido hermano. En Romanos 6:23 nos habla: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es Él, hermano, el que sigue, hermano, hablando a la iglesia hasta ahora en día, que por favor nos pongamos firmes, que por favor no pongamos, hermano, el oído al enemigo, porque el enemigo, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente mirando a quien devorar. Y el que esté débil pronto, hermano, el que esté débil pronto, él se lo va a devorar. Pero no le tenemos que dar cabida a él, tenemos que levantarnos. Tenemos un Dios todopoderoso, el que nos ayuda a seguir hacia adelante, el que nos levanta, el que nos da cada día el esfuerzo de seguir hacia adelante, querido hermano. Y este muchacho, volviendo en sí, dice la palabra de Dios, recordó de a dónde él había salido. Recordó a dónde él se encontraba. Recordó a dónde él disfrutaba de manjares, de revestiduras, de comida, donde él se encontraba y a dónde se encontraba en ese momento. Y él recordó y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí? Déjeme decirle, querido hermano, que este muchacho, volviendo en sí, dijo: e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo. Déjeme decirle, querido hermano, que muchas veces el enemigo le hace creer, hermano, a la iglesia, le hace creer, hermano, a aquel que ha fallado, que no tiene remedio. Muchas veces el enemigo le hace creer, hermano, que en la situación en donde ha caído nadie lo va a levantar. Muchas veces el enemigo le hace creer, hermano, que si ha pecado, le ha fallado a Dios, no hay nadie quien lo podrá levantar de ese lugar. Pero déjeme decirle, hermano, que tenemos un Padre celestial, tenemos un Dios todopoderoso,
Y si un día nosotros, hermanos, fallamos, reconocer en el error que hemos conocido, que hemos caído, pero muchas veces no los levantamos de a donde estamos con los cerdos del lodo, hermano. Muchas veces no los levantamos de ese lugar porque muchas veces no queremos reconocer. Y otra es, hermano, que no nos queremos levantar de ese lugar porque muchas veces nos fijamos en qué dirán los hermanos, en qué dirá la gente, que yo caí, yo pequé, el diablo me hizo lo que quiera y ahora regreso. Pero déjeme decirle, eso es lo que diga el hermano, es lo que diga la gente, que a usted y a mí no nos importe eso. Nosotros vamos a la casa del Padre, regresemos a la casa del Padre, pidámosle perdón al Padre y Él va a tener misericordia de nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo en esta hermosa tarde. Y este muchacho, dice la palabra de Dios, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre. Ni aún se acercaba, querido hermano, hacia el padre, cuando el padre lo vio que él venía. Y cuando lo vio, dice la palabra de Dios, que fue conmovido a misericordia. Y corrió y dijo: este es mi hijo. Y corrió y se echó sobre su hombro, lo abrazó, lo besó, no importando en la condición que venía, no importando cómo él se encontraba, tal vez sucio, todo lodoso, su ropa tal vez, querido hermano, toda rota, tal vez todo velludo, tal vez, hermano, todo en una condición, hermano, mediocre, en una condición, hermano, apestosa. Pero al Padre no le importó eso, al Padre no le importó la condición que él venía. A nuestro Señor Jesucristo no le importó cómo usted y yo nos acercamos delante de la presencia de Él y le pedíamos perdón. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, hermano, allí Él estaba llevando todo pecado, allí Él estaba llevando toda suciedad, hermano, que nosotros andamos. Él allí, hermano, llevó todo. Él allí, hermano, entregó toda su vida por nosotros, para que usted y yo tuviéramos, hermano, un cupo en los cielos, donde usted y yo tuviéramos un espacio. Yo me voy a preparar morada, dijo Él, porque cuando yo esté, también vosotros estéis. Y es por eso, querido hermano, que este Padre Celestial sigue siendo misericordioso hasta el día de ahora. Ahora nosotros tenemos que reconocer, hermano, el gran favor que Él nos ha hecho. Nosotros no siendo, hermano, merecidos por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Este muchacho, cuando vino a su padre, dice la palabra de Dios, que el padre se alegró tanto, que el padre se llenó de gozo, que el padre, hermano, lleno de alegría, porque su hijo, hermano, no lo había visto por mucho tiempo, se había ido lejos de casa. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, que su hijo se vaya lejos de casa y usted no sepa más de su hijo? Ni una llamada, ni vecinos que le digan dónde se encuentran. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cómo usted, hermano, reaccionaría? Déjeme decirle, querido hermano, que sería tremendo, sería algo terrible al no saber nada de nuestro hijo. Pero cuando nos damos cuenta que nuestro hijo ha regresado, va a haber una gran alegría en nuestra vida, va a haber una gran alegría en nuestro corazón. Ahora bien, el Padre, estamos diciendo que representa a Dios, y los hijos representan la iglesia. Déjeme decirle que cuando un miembro de la iglesia decide irse lejos de la iglesia, lejos de la congregación, lejos del Padre, déjeme decirle, querido hermano, que la congregación lo siente, pero lo siente más nuestro Padre Celestial, porque Él mandó a su Hijo unigénito a derramar su sangre por esa vida que se fue de casa. A Él le duele más, y es por eso que Él, cuando ese hijo vuelve de vuelta a la iglesia, hay un gozo, hay una alegría, hay fiesta en los cielos, porque dice la palabra de Dios, por cada pecador que se arrepiente hay fiesta en los cielos.
La palabra de Dios, querido hermano, nos narra esta gran parábola diciendo que el padre de familia no se quedó solo allí, hermano, abrazando a su hijo. No se quedó solo allí, hermano, diciéndole, ha regresado, sino que él le dice a su siervo: vayan, maten el becerro más gordo y hagamos fiesta y comamos todo. Y ahora, dice él, pónganle una vestidura y un anillo en su mano. Y pónganle calzado en sus pies. Porque este hijo muerto era, pero ahora vive. Se había leído, pero ahora ha regresado. El hijo había regresado a casa. El hijo había regresado nuevamente a casa. Y se le es puesto una gran vestidura limpia. Ahora él es restaurado. Y no solo eso, sino que le ponen un anillo. Pastor, muchos aquí no sabemos, muchas veces aquí no sabemos qué significa el anillo. Déjeme decirle, querido hermano, que el anillo representa autoridad. El anillo representa dignidad. Es decir, querido hermano, que este muchacho se le estaba regresando lo que el enemigo se le había quitado. A este muchacho se le estaba regresando la dignidad. A este muchacho se le estaba regresando la autoridad. Porque el enemigo había pensado que lo iba a matar allá, como muchas veces a nosotros nos ha querido matar. Y ha dicho que nosotros no tenemos padre. Y ha dicho que nosotros somos huérfanos. Déjeme decirle, iglesia de Dios, usted y yo no estamos huérfanos. Usted y yo tenemos un Padre celestial. Usted y yo tenemos un Padre que aboga por nosotros. Usted y yo, hermano, tenemos un Padre celestial que siempre está mirando que un día nosotros, hermano, el que se ha ido de la iglesia, regrese a casa. Ahora en estos momentos, querido hermano, hay muchos hermanos detenidos. Hay muchos, queridos hermanos, detenidos en casa. Hay muchos hermanos detenidos en casa, detenidos hermanos que ya no quieren regresar a casa del Padre. Déjeme decirle, usted que se va a ver este video, usted que se encuentra en ese sillón, usted que se encuentra en ese lugar detenido, regrese a casa del Padre. El Padre le está esperando. El Padre está esperando con sus brazos de amor a que regrese nuevamente. No importa qué es lo que tú hayas hecho, pero nuestro Padre celestial te va a limpiar, te va a perdonar y te va a volver a reunir con la familia de Cristo Jesús. Eso es lo que hace nuestro Padre. Porque el enemigo nos hace creer, hermano, que cuando fallamos, cuando pecamos, estamos destituidos, hermano, de todo. Pero déjeme decirle que cuando nosotros reconocemos en la situación que hemos caído, Él nos perdona, Él nos levanta nuevamente, Él nos restaura, Él nos pone nuevas vestiduras. Déjeme decirle, querido hermano, porque dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podremos ser salvos, dice la palabra de Dios. Solo es por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Solo es por el amor que Él ha dado, hermano, a su Hijo unigénito, para que todo aquel hermano que reconozca y lo acepte como único Salvador de su vida, todos sus pecados se son perdonados. Porque Él no mandó a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice la palabra de Dios, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero muchas veces, hermano, el enemigo ha venido, hermano, ahora no solo está arrasando con los de afuera, ahora se ha metido a las iglesias a hacerles creer, querido hermano, hacernos creer que no hay un Dios, hacernos creer que cuando pecamos no tenemos restauración. Esa es mentira del diablo. Si usted y yo nos disponemos a buscar a nuestro Rey de Reyes, si usted y yo nos disponemos a buscar al Dios Todopoderoso, déjeme decirle que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Y no solo nos va a limpiar, sino que nos va a restaurar. Nos va a dar, hermano, esa autoridad nuevamente que un día teníamos. El ministerio que usted tenía se lo va a volver a regresar. Los dones que usted tenía se los va a dar nuevamente. Es porque estamos reconociendo que en lo que hemos caído solo hay uno que nos puede limpiar, que es nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta tarde hay una gran fiesta en ese lugar. Su padre manda a matar el becerro más grande. Y hacen fiesta, hermano, celebrando el regreso de su hijo.
Y déjeme decirle, querido hermano, que este padre estaba tan gozoso que él no le importó que le iban a decir sus vecinos, en que le iban a decir: mira, tu hijo se fue a malgastar todo. Y ahora, ¿por qué les ha abierto las puertas? Ahora, ¿por qué lo ha recibido nuevamente? Pero déjeme decirle, querido hermano, que nuestro Dios es tan misericordioso con nosotros, que todos los días, hermano, nosotros le fallamos, pero Él sigue estando ahí. Porque levante la mano aquel que no falla. Levante la mano aquel que no le falla a Dios. Todos le fallamos. Todos tenemos errores. Todos tenemos, hermanos, dificultades. Pero lo bueno es que reconocemos que somos nosotros. Reconocemos que solo somos polvo nada más. Somos lodo nada más. Y reconocemos nuestros errores y vamos hacia el Padre Celestial y le pedimos perdón y le pedimos misericordia. Y eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros, que reconozcamos y que también reconozcamos que tenemos a un Dios que todo lo puede, a un Dios perdonador de pecado, a un Dios que nos restaura y nos levanta de donde hemos caído. Porque déjeme decirle, tal vez para el mundo usted no vale nada, pero para nuestro Señor Jesucristo usted vale todo, querido hermano, porque usted vale la sangre del Rey de Reyes, usted vale la sangre del Dios Todopoderoso, y usted no vale cosa, querido hermano. Porque muchas veces, querido hermano, nosotros, el enemigo nos hace creer que nosotros no valemos nada, que nosotros, hermano, en la condición que caímos, ahí estamos bien. Miramos este hijo, hermano, que regresó al Padre reconociendo. Pero déjeme decirle, hermano, ellos estando en fiesta, hermano, estando gozoso en ese lugar, hermano, porque el padre estaba gozoso de ver regresado. Llegó su hijo mayor y pregunta: ¿qué es todo eso lo que se encuentra? ¿Qué es todo eso lo que suena adentro? Porque había fiesta, los instrumentos sonaban. Y vino un siervo del padre, le dijo: es porque tu padre, le dice, ha mandado a matar el becerro más grande, más gordo, y ha hecho fiesta porque tu hermano ha regresado. Entra, le dice. Y dice la palabra de Dios que este muchacho, hermano, enojándose, no quiso entrar. Enojándose, hermano, en lo que ellos estaban haciendo adentro, se estaban gozando, no quiso entrar. Porque él se enojó tanto, hermano, porque su hermano había pedido, hermano, la herencia, pero se le había ido a malgastar. Ahora había regresado y el padre nuevamente lo había recogido con sus brazos de amor. Ahora él se enoja, hermano, porque el padre lo había dejado entrar. Déjeme decirle que el padre sale, hermano, y le ruega que entre, que entren a gozarse, que entren a celebrar la venida del hermano. Y este hijo dice: Padre, cuánto año he pasado contigo, ni siquiera me has dado un cabrito para matarlo y comer con todos mis amigos. Déjeme decirle, hermano, que a este muchacho, en vez de alegrarse la venida del hermano, le cayó en mal. No se gozó, sino que entró, hermano, en un celo. Entró en algo, hermano, bien tremendo. Y eso es lo que muchas veces la iglesia de ahora en día, hermano, está pasando. Cuando alguien se va de la iglesia, cuando alguien, hermano, el enemigo se lo llevó, el enemigo los destrozó, el enemigo, hermano, hizo lo que quiso con ellos, y vuelven nuevamente, y Dios los trae aquí en este lugar, los restaura, los levanta y los vuelve a usar, hermano. Entra celo en la iglesia, entra, hermano, algo en la iglesia, querido hermano, en muchos hermanos diciendo: bueno, este le falló a Dios y se fue hacia afuera, y ahora mira a dónde está. Y eso es lo que está pasando ahora en día, querido hermano. Porque déjeme decirle, hermano, que cuando eso entra en nuestras vidas es tremendo. Es verdad que usted y yo servimos a un Dios, pero el que se va falla, y el que regresa, el amigo que regresa, el que viene a Cristo, también vale la misma sangre que usted.
También vale el mismo precio que usted y yo. También valen, hermano, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Todos, hermanos, valemos la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué despreciar entonces a aquel que ha fallado? Y el que ha fallado no tiene que sentirse mal, que aquí no lo van a querer, que en la iglesia lo van a despreciar. No, tiene un Padre celestial que lo va a perdonar, lo va a restaurar. Es lo único que quiere, que reconozca y regrese a casa nuevamente. Y la iglesia lo que tiene que ser es gozarnos con aquellos hermanos que Dios los está usando. Porque déjeme decirle, porque muchas veces estamos en un lugar, estamos en una iglesia, querido hermano, estamos ocupando un lugar, pero cuando viene alguien, hermano, nuevo, y Dios lo empieza a usar grandemente, entra algo, querido hermano, que eso no es de Dios. Entra celos, luego entra envidia, entra, hermano, algo bien tremendo en nuestros corazones, y eso no tenemos que permitirnos, porque eso solo el diablo lo puede meter. El diablo puede meter esa cizaña en medio de la iglesia. Déjeme decirle que muchas veces pensamos que el diablo anda allá afuera buscando. No. El diablo se ha metido dentro de las iglesias a meter contienda, a meter envidia, a meter cizaña, a meter, hermano, celos, hermano, a meter tantas cosas. Y eso, hermano, es lo que tenemos que tener cuidado como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a pararnos firme en que hemos creído. Porque déjeme decirle, iglesia de Dios, que cuando le damos cabida al diablo, él va a entrar y va a hacer lo que él quiera y va a salir de este lugar. Y usted y yo, hermano, vamos a caer en un decaimiento espiritual, querido hermano, y eso es lo que no tenemos que permitir ahora en día. Usted sabe, querido hermano, que tenemos un adversario, tenemos un enemigo, que él anda como león rugiente mirando a quien devorar, pero tenemos un Dios todopoderoso que también está con nosotros, porque él dice en su palabra: quien esté conmigo, yo también estaré con ellos. Déjeme decirle, querida iglesia de Dios, tenemos que tener cuidado. Este muchacho entró, hermano, en un gran celo, se enojó tanto. Él lo que quería quizás era que se fuera, que regresara nuevamente de a donde había regresado. Ni aún le dijo a su padre: tu hijo, le dice, yendo a malgastar todo lo que le diste con rameras, ahora regresa a casa. Pero déjeme decirle algo, querido hermano, que este padre, hermano, no estaba viendo lo que estaba viendo el hijo, el hermano mayor. Él estaba viendo algo más allá, hermano, la restauración de su hijo menor. Estaba viendo, hermano, la salvación de su hijo menor. Estaba viendo, hermano, lo que su hijo menor había reconocido en el error que había cometido, pero aún así, en el error que había cometido, había regresado a casa. Pero ahora en día, querida iglesia, déjenme decirle que hay muchos lugares, hay muchas iglesias, hermano, que cuando ven, hermano, que el miembro de la iglesia, el pastor de la iglesia cometen un error, han fallado, déjenme decirle que lo que hacen es enviarlo fuera, lo que hacen es mandarlo fuera, que se vaya, que lo devore el enemigo. Se fijan en el error que ha cometido aquel hombre y aquella mujer, pero nunca se fijan que un día ellos vinieron pidiendo misericordia a nuestro Dios, y Dios los perdonó y los levantó y los está usando grandemente. Ellos no se fijan en eso, sino que se fijan en el error. Y cuando nos fijamos en el error, querida iglesia de Dios, por eso muchos no se restauran, por eso muchos no regresan, por eso muchos no vuelven a casa del Padre. Podemos encontrar una historia en la Biblia, cuando Judas, hermano, regresa con las 30 monedas de plata, arrepentido por lo que había hecho, y va hacia los sacerdotes y dice: he entregado sangre inocente. ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿Quiénes eran los hombres que Dios había puesto en el templo para que ayudaran a aquel que llegara, para que restauraran la vida de las personas? Pero aquellos sacerdotes, aquellos, cuando vieron a Judas regresar, Judas regresa arrepentidamente.
diciendo he fallado, diciendo he entregado sangre inocente. Pero ¿qué contestaron aquellos hombres? ¿A nosotros qué? ¿A nosotros qué nos importa? Allá tú, ve lo que tú quieras hacer. Y Judas, dice la palabra de Dios, que salió de la presencia de ellos y se fue hacia afuera. Y eso muchas veces lo podemos ver en las iglesias, que muchas veces regresa aquel arrepentido, pero muchas veces nos fijamos en el error que hicieron. Pero muchas veces no nos fijamos que un día nuestro Señor Jesucristo murió por esa persona que nosotros despreciamos, que tal vez pecó, tal vez falló, pero ¿qué somos nosotros para criticarlo? Nosotros estamos para ayudarlo, para levantarlo, para ayudar con nuestro Señor Jesucristo y decirle, siga hacia adelante. ¿Qué somos nosotros, iglesia de Dios? Por eso ahora veremos muchos Judas allá afuera vagando por el mundo, otros muertos, otros que ya no quieren regresar a la casa del Padre, porque en las iglesias se encuentran muchos sacerdotes, se encuentran muchos levitas que vieron el pecado, vieron el error, pero nunca vieron la condición, nunca vieron que un día nosotros pedimos misericordia. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y lo que hacemos es correrlo, lo que hacemos es sacarlo, lo que hacemos es criticarlo. Y déjeme decirle que eso no va con nuestro Dios, eso no va con Dios. A Dios no le agrada eso. A Dios lo que le agrada es que nosotros ayudemos a aquel necesitado, le ayudemos con palabras, le ayudemos a restaurarlo. Porque un día nosotros, no sé cómo usted vino, pero yo recuerdo que cuando yo vine a los pies de Cristo, déjeme decirle, vine hermano pidiendo misericordia. Pero muchas veces se nos olvida ese momento, se nos olvida, hermano, lo que Dios hizo. Y a este muchacho, hermano, estaba viendo, hermano, lo que el padre había hecho, de recoger nuevamente a su hijo. Pero déjeme decirle que el padre, hermano, les dijo, hijo, tú siempre has estado en mi casa. Todo lo que es mío es tuyo, le dijo. En pocas palabras le estaba diciendo, hijo, tú puedes agarrar todo lo que hay aquí, puedes matar el becerro y coma, no tienes que pedirme permiso a mí. Porque yo soy tu padre y todo lo que es mío es tuyo. Tú siempre has estado en mi casa, pero tu hermano se había ido, no sabíamos nada de él, estaba muerto, pero ahora ha regresado a la casa del Padre. Déjeme decirle, querida iglesia de Dios, que ese es nuestro Dios. Él es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que nos restaura, nos levanta, nos da nueva fuerza. Porque aunque para el mundo usted no vale nada, aunque para el mundo usted no vale tan siquiera una moneda, pero déjame decirle algo, iglesia de Dios, que dice en su palabra que Él levanta al pobre del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar en silla en silla de honra con los príncipes de su pueblo. Él es nuestro Dios. Donde usted se encontraba, donde yo me encontraba, donde nos encontrábamos, querido hermano, cuando nosotros no valíamos nada, donde usted se encontraba, es tiempo de reconocer, hermano, el amor de nuestro Padre Celestial, el amor de nuestro Dios Todopoderoso. En primera de Juan 4:10 nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En Juan 15:13 nos dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Usted no puede tener un mejor amigo que nuestro Señor Jesucristo. Aquel que le prometió a usted que iba a estar en las buenas y en las malas, y en los primeros errores se fue, ese no es su amigo.
Porque muchas veces nos equivocamos, querida iglesia, y decimos, no, ese es mi amigo hasta la muerte. Pero déjeme decirle, querido hermano, que cuando fallamos, los primeros que empiezan a criticar son aquellas amistades que nosotros pensamos tener cerca de nosotros. Que cuando usted comete un error, son los primeros que se levantan y empiezan a criticarlo y hacerle creer que usted no tiene remedio, hacerme creer que ya no hay más remedio para mí. Mientras nuestras amistades están pensando eso de nosotros, nuestro Señor Jesucristo está pensando lo contrario. Porque la mente de nosotros no es la misma de Él. Él está pensando, tal vez el hermano Leonel cayó perdidamente en el alcohol. Y tal vez mis amigos me pueden decir, tú ya no tienes remedio para más. Pero Dios está viendo en ese que ha caído en el alcohol un evangelista. Tal vez ese que ha caído en la droga está viendo un músico. Tal vez ese que ha caído en la prostitución está viendo una gran cantante, una gran sierva de Dios, un gran siervo de Dios. Porque para el mundo nosotros no valemos nada, pero para Dios Él sí valemos. Es tiempo de regresar a la casa del Padre. Él en esta noche nos manda a llamar a cada uno de nosotros a que reconozcamos muchas veces en nuestros errores que cometemos día a día. En que no solo reconozcamos nuestra situación, sino que también ayudemos a aquel que está allá afuera, vagando para arriba y abajo, hablándole del evangelio del reino de Dios, hablándole del Rey de Reyes, que hay un Dios que salva. Porque Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento y todos fuéramos salvos. Porque Él no dejó el infierno para el diablo Él no dejó el infierno para nosotros. Él lo dejó para el diablo y los ángeles del diablo. Pero déjeme decirle que también este padre, así como no le negó que el hijo se fuera de casa, también nuestro Padre nunca nos va también a nosotros negarnos si un día nosotros nos queremos ir de la presencia de Él. Porque Él ha dejado una decisión, un libre albedrío en cada uno de nosotros. Es decir, decisión propia en qué usted quiere estar. Si quiere estar con el Padre Celestial o quiere estar con el Padre que es el diablo. Allí hay dos decisiones. ¿A dónde usted quiere servir? Dios nunca los va a obligar a nosotros a servirle. Este padre de familia no obligó a este hijo a quedarse en casa. Dios también no los va a obligar a nosotros. Pero Él quiere que nosotros recordemos de a dónde Él nos sacó, de a dónde Él nos levantó. Y que si un día nos decidimos ir, que recordemos ese momento, que cuando venimos a los pies de Él y le pedimos misericordia y le pedimos perdón, que reconozcamos ese momento, que un día no valíamos nada, que el enemigo los había matado, que el enemigo ya nos tenía ya en el suelo, pero Dios extendió su mano de misericordia y nos levantó y nos dio nueva vestidura, nos rescató del lodo cenagoso donde el diablo nos estaba matando. Como iglesia tenemos que marcar la diferencia. Como iglesia tenemos que tener amor hacia el prójimo, amor hacia las almas, amor hacia los familiares, amor hacia los demás. Que si usted ve a la prostituta, no la critique. Que si usted ve al alcohólico, no lo critique. Que si ve al que está tomando, el que está en droga, no lo critique. Lo que quiere Dios es que oremos por esa persona, que nosotros ayudemos a esa persona y le llevemos este evangelio
que salva, este es el que restaura. Para eso Él nos dejó esto. Y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que marcar la diferencia en Tacoma Par, en Aglipar, y que esta palabra se siga anunciando a nivel mundial, iglesia de Dios. ¿Cuántos conocen un amigo? ¿Cuántos conocen un familiar apartado? ¿Cuántos conocen aquel que un día adoró a Dios y ahora está afuera? Pues a ese que está allá afuera, a ese nos ha mandado Dios a traerlo nuevamente. Usted, querido amigo, que se encuentra apartado de Dios, que va a ver este mensaje, va a ver esta reflexión. Aquel que un día usted, pastor, estuvo pastoreando una iglesia, pero que un día por algún error usted se desanimó, ya no quiso seguir. Usted, líder, que un día estuvo en una iglesia pero se apartó de Dios. Usted, miembro de una iglesia que un día permanecía a un rebaño pero se alejó de Dios. Usted que va a ver este mensaje, es tiempo de regresar a casa. Es tiempo de reconocer en el error que caímos y volver a casa. Tenemos a un Padre que está con los brazos abiertos esperándonos a que regresemos. ¿Para cuánto ha sido bueno Dios? Para todos. Entonces reconozcamos cada día, querido hermano. Reconozcamos cada día que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y Él sigue estando ahí. Usted y yo no estamos solos. Tenemos a un Padre celestial. Y Él nunca nos ha dejado solo. Usted no está huérfano. ¿Qué le dijo David, hermano, cuando mandó a llamar a aquel muchacho, hermano, que de la casa de Saúl? Le dijo al siervo, le dijo: ¿hay alguien de la casa de Saúl en que viva? ¿Hay alguien en la casa de Saúl? Al que el siervo le dice: sí, hay uno, le dijo, que se encuentra en Lodebar. Lo mandó a llamar y le entregó todo lo que había prometido. Se lo entregó. Comió de la casa del rey, se puso las vestiduras del rey. Ese rey representa a nuestro Señor Jesucristo. Dele palmas al Rey de Reyes en esta tarde. Que Dios me les bendiga en esta hermosa tarde, querido hermano. Hasta aquí he llegado y voy a dejar a mi pastor con cada uno de nosotros. Y que Dios me les bendiga a cada uno.